Dios les bendiga, mis hermanos, un gozo nuevamente poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando algunos salmos. Comenzamos con el Salmo 16 hace 2 semanas. La semana pasada hablamos del Salmo 19 y en esta noche, con la ayuda del Señor, hablaremos del Salmo 34. De los salmos que componen el Salterio, 14 hacen referencia en sus títulos introductorios a episodios históricos relacionados con la vida del rey David. 8 de ellos se relacionan con el tiempo en el que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Ahora bien, no siempre esos títulos debajo del Salmo nos ayudan a comprender el contenido del Salmo. Pero en el caso del Salmo 34, que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor, el título nos arroja mucha luz para entender y comprender el contenido del Salmo. ¿Cómo dice el título introductorio del Salmo 34? Si vemos, abren sus Biblias en el Salmo 34, van a ver que debajo del Salmo 34 dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. El episodio al que hace referencia está registrado en 1 Samuel 21 del 10 al 15. David se había enterado por su gran amigo Jonatán de que el padre de Jonatán, es decir, el rey Saúl, quería matar a David. Así que David decide huir de Israel e internarse en tierras filisteas, no sin antes pasar por la villa de Not, donde el sacerdote Ahimelech le dio la espada que había sido de Goliat. Pero David estaba tan desesperado que huye con la espada de Goliat a la tierra de Gad, de donde era Goliat. Increíble, pero cierto. Y donde estaba reinando en ese momento el rey Aquis. La razón por la que se le llama al rey Aquis, en este salmo se le llama Abimelech. Ustedes ven, dice que se le llama Abimelech en el título del salmo, es porque Abimelech era el título que se le daba a los gobernantes de Filistea. Es decir, se le llamaba Abimelech a todos los reyes de Filistea, como al faraón de Egipto, que se le llamaba faraón, y como al César en Roma, que se le llamaba César. Ese era un título. Para no dar la impresión de que había ido en ánimo de provocación, entonces cuando David está delante del rey Aquis, rey filisteo, decide fingir que está loco. Por eso es que dice el título del Salmo 34 que David mudó su semblante delante de Abimelech. Se hizo el loco. Comenzó a escribir garabatos en los portales de las puertas, a dejarse correr la saliva por la barba, hasta que Aquis dice, ¿acaso no tengo yo suficientes locos en Filistea para tener también a este loco? Y lo echó de allí. Así que David partió de la tierra de Gad y se refugió en la cueva de Adulán, donde probablemente, muy probablemente, escribió este Salmo 34. Recuerden que fue en esa cueva que los desamparados, muchas personas con diferentes necesidades se le unieron a David en esa cueva. Así que ese tiempo fue un tiempo de mucha dificultad y de aflicción para la vida de David. Pero en medio de esa situación, con su vida en peligro, casi en total soledad, experimentando muchos temores y angustias, David pudo elevar sus ojos al cielo y escribir este poema, el Salmo 34, que ha sido de tanta bendición y de edificación para el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. Un detalle interesante es que este salmo fue escrito originalmente en forma de acróstico, es decir, cada verso comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y si observan en sus Biblias, el Salmo 32 tiene ¿cuántos versículos? 22 versículos. Lo que significa que en el hebreo, donde se escribió originalmente el Salmo, cada versículo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Y, y eso de acróstico era un recurso que se usaba en Israel para facilitar la memorización y para el provecho espiritual de los creyentes. Así que vamos a estudiar el Salmo ahora. Este Salmo tiene tres divisiones. Lo primero que vamos a ver es la adoración de David, versículo 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hay seis aspectos evidentes sobre la vida de adoración del rey David que deben caracterizar la vida de adoración de todo verdadero creyente. Y están obviamente en estos tres primeros versículos. Lo primero que observamos es que la vida de adoración de David y de todo verdadero creyente debe ser una adoración voluntaria. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. A pesar de las dificultades por las que David estaba atravesando en ese momento, él tomó la determinación de bendecir y de exaltar a Dios, porque independientemente de lo que estuviera ocurriendo a su alrededor y de los temores que había en su corazón, Dios seguía siendo digno de alabanza y Dios seguía siendo totalmente confiable. Nosotros no debemos dejar nuestras vidas en manos de nuestras emociones. Con frecuencia, así sucede. Dios nos dio una voluntad y esa voluntad debe ser guiada por nuestro entendimiento y no por nuestros sentimientos. Así que sin importar cómo nos sintamos en una situación particular, la verdad de Dios seguirá siendo la verdad de Dios, pase lo que pase. Y es basado en esa verdad que debemos mover nuestra voluntad independientemente de nuestros sentimientos. David había decidido alabar y proclamar la gloria de Dios basándose en lo que conocía acerca de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ni la ira de Saúl, ni la amenaza del rey Aquis habían cambiado en nada los atributos de Dios. Dios es glorioso y seguirá siendo glorioso por los siglos de los siglos. Y es basada en esa realidad que debemos tomar la misma determinación que tomó el rey David y de adorar a nuestro Dios, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. En segundo lugar, vemos que es una adoración constante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, es decir, en cualquier situación o circunstancia, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de alegría, en tiempo de aflicción. Eso no quiere decir que los cristianos seamos inmunes al dolor o que seamos masoquistas, es decir, que nos guste sufrir. No, 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 no nos gusta sufrir. Pero nosotros sabemos que en medio de la aflicción, Dios está en control. El cristiano sabe que las aflicciones que Dios permite que lleguen a su vida, a final de cuentas serán para la gloria de nuestro Dios y para nuestro bien. Por eso es que Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno se pregunta, ¿y cómo uno puede tener un sumo gozo al encontrarse en diversas pruebas? Sigue diciendo Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, nosotros no nos gozamos en el sufrimiento. No. Nosotros sabemos que el sufrimiento tiene un propósito. Dios lo permite con un propósito en la vida del cristiano. Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Dice la primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El comentarista Matthew Henry fue asaltado en una ocasión y él, después que fue asaltado, él pudo dar gracias a Dios y decir, Señor, te doy gracias porque aunque me robaron lo que tenía, no me quitaron la vida. Señor, te doy gracias porque no fui yo el que robó, a mí fue que me robaron. Y él pudo encontrar varias razones para dar gracias, aún en medio de eso que es malo, porque a nadie le gusta ser que les roben. Sin embargo, en medio de algo malo, él pudo darle gracias a Dios. En tercer lugar, es una adoración verbal. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya sea hablando o cantando, David había hecho el compromiso de alabar a Dios audiblemente.
Es interesante, hermano, que nosotros podemos adorar en silencio. Nuestras vidas, sin hablar, adoran a Dios. Ahora, hermano, no es posible alabar a Dios con la boca cerrada. Eso no es posible. Para alabar a Dios hay que abrir los labios. Para proclamar su gloria hay que abrir los labios, ya sea hablando o cantando, para dar a conocer los atributos de nuestro Dios y sus obras para que todo el mundo nos escuche. Una de las cosas que me llama la atención, hermanos, en el libro de Apocalipsis, es que cuando se describe la alabanza de los ángeles y de la iglesia en el cielo, se dice que lo hacen a gran voz. En Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 12 dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí está la iglesia, hermanos, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, yo pienso, hermanos, que en el cielo ningún creyente podrá estar callado. Estaremos alabando a nuestro Dios por los siglos de los siglos y a gran voz, como dice Apocalipsis 5, a gran voz adoraremos al Cordero. Apocalipsis 7, versos 9 y 10 dice, después de esto miré, Juan otra vez, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, vestidos de ropas blancas por la santidad de los que moran allí. Recuerden que el pecado no entrará al cielo. Y clamaban, dice el texto, a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Lo ven una vez más? Millones de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adoran a Dios y al Cordero a gran voz. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi volar, dice Juan, por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Aquí vemos al ángel ahora, que va a alabar a Dios. ¿Y cómo lo hace? A gran voz. ¿Y qué dice el ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que no solamente los cristianos, la iglesia, sino que aún los ángeles adoran a Dios a gran voz en el cielo. Apocalipsis 19, verso 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Una vez más, a gran voz, alabando al Señor. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Así que la alabanza debe ser audible. La adoración que David quiere darle a nuestro Dios no es una alabanza con timidez, no, es una alabanza a gran voz. Y por eso él dice en el versículo, en el versículo 1, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una alabanza audible. En cuarto lugar, es una adoración genuina. Por eso dice, en Jehová se gloriará mi alma. Es genuina porque está enfocada en la exaltación de la gloria de Dios y no de otra cosa. La alabanza que salía de la boca de David era un reflejo de lo que estaba en el corazón de David. Interesante. Y David tenía admiración y estaba sobrecogido, asombrado por la grandeza de Dios. Es interesante que la palabra que se traduce como gloriará se usa en otros textos con significado negativo de jactarse, alardear, hacer un despliegue de nuestras propias virtudes y capacidades.
Ese es uno de los defectos del carácter humano que nos resultan sumamente odiosos cuando lo percibimos en otros. Pocas cosas son más desagradables como estar delante de una persona fanfarrona y jactanciosa. Pero debemos reconocer con tristeza que la tendencia de nuestro corazón es a buscar nuestra propia gloria. Algunos lo hacen abiertamente y se ve muy mal, pero otros lo hacen de una forma más sutil y astuta. Sin embargo, David había tomado la determinación de luchar conscientemente contra esa tendencia del corazón humano. Él sabía que la gloria del hombre es una vanagloria, es una gloria vacía. Solo Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Por eso dice en 1 Corintios 4:7, dice Pablo, que tú tienes que no hayas recibido. Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En el año 1808, un año antes de la muerte del compositor austríaco Joseph Haydn, se hizo una presentación en Viena de su oratorio La Creación. Él era creyente y él había hecho una composición en música sobre la creación. Él era un compositor de Austria y él asistió a ese oratorio que él había creado, pero ya estaba muy viejito y muy débil. Así que lo llevaron en silla de ruedas a, esa, a ese auditorio. Y en el momento en que la orquesta y el coro llegaron a una parte muy majestuosa donde se narra en Génesis que Dios dijo, sea la luz, las personas estaban tan emocionadas que comenzaron a aplaudir entusiasmadas al compositor Joseph Haydn. Pero cuenta la historia de que así tembloroso y viejito, en silla de ruedas, Joseph Haydn se puso de pie con mucho esfuerzo y levantando las manos temblorosas comenzó a decir, no, 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 no de mí, sino de allá, porque de arriba del cielo viene todo. En otras palabras, no me den la gloria a mí, denle la gloria a Dios. Hermano, esa es la esencia de la verdadera humildad, el reconocimiento de que toda cosa buena desciende de lo alto, como dice la Biblia, y de que por tanto solo Dios merece ser alabado. El Evangelio es completamente opuesto a toda jactancia humana. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:26 y 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, perdón. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Cuando no conocíamos al Señor, éramos lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es. Así que no hay razón para llenarnos de vanagloria. En 1 Corintios 1:30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El problema de los impíos con el mensaje del Evangelio es que los humilla. El hombre se cree ser Dios, porque eso fue lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, seréis como Dios. Y eso mismo él ha estado diciéndole a los seres humanos a través de todas las edades, seréis como Dios. Y es por eso que los pecadores no aceptan al Dios verdadero, porque ellos ah, quieren ser sus propios dioses. En quinto lugar, esta adoración es una adoración contagiosa. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Un manso es una persona humilde. Nadie puede derribar a un manso porque el manso sabe que está derribado. Solo una persona humilde puede gozarse cuando escucha a otro glorificando a Dios, porque los orgullosos solo quieren escuchar cuando se está hablando de ellos. Así que David está alabando a Dios y a través de su alabanza y de su adoración está contagiando a los demás creyentes a que también lo hagan. Y lo sexto es que es una alabanza corporativa. Engrandeced a Jehová conmigo, invita a David, y exaltemos a una su nombre. Los creyentes no nos contentamos con alabar a Dios de manera individual,
sino que queremos que otros se unan a nosotros en nuestra alabanza. ¿Es bueno alabar a Dios en privado? Claro que sí. Pero hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne a una voz para alabar a Dios. Por eso dice el Salmo 22, verso 3, que Dios habita en medio entre las alabanzas de Israel. Dios ha prometido traer su gloria, su presencia especial en el contexto de la adoración como iglesia. Dejemos al mundo que se gloríe en su propia arrogancia, pero nosotros adoremos a Dios de manera personal y como cuerpo de Cristo cuando nos congregamos en la iglesia. Así que lo primero que hemos visto ahora es la adoración de David y hemos visto cómo es esa adoración. Es una adoración voluntaria, es una adoración continua, es una adoración contagiosa, es una adoración audible, es una adoración que contagia a los demás y que es corporativa, que se une al cuerpo de Cristo. En segundo lugar, veamos ahora el testimonio personal de David, versículos 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó, dice David, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David estaba solo y su vida corría peligro. Por eso se refiere a sí mismo como un hombre pobre, este pobre. Esa palabra sugiere miseria, abatimiento y opresión. Describe ese tipo de situación en la que no nos quedan recursos propios para salir adelante en medio de nuestros problemas. Este es un salmo para todos los que están solos, los que están tristes, para los que no poseen nada, económicamente hablando, para los que no tienen la certeza de cuánto tiempo están pasando por un sufrimiento y no saben cuánto tiempo más pasarán por esa aflicción. Este salmo es para personas que se encuentran en un punto bajo en sus vidas, para alguien que piensa que todo está en su contra. Es en medio de situaciones como esta que Dios manifiesta su poder en favor de sus hijos. Primero viene el problema, todos los temores y angustias se desatan en el corazón, pero luego David clama a Dios en oración. Su oración fue respondida porque Dios le preservó la vida y porque Dios trajo paz a su corazón angustiado. Y finalmente David experimenta el gozo de saber que su vida está en manos de un Dios que le ama y que es todopoderoso. Verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La expresión sus rostros fueron alumbrados se usa en Isaías 60, verso 5, para describir el rostro de una madre que repentinamente encuentra a sus hijos que había dado por perdidos. El rostro entonces de repente se le ilumina de la alegría de haber encontrado a sus hijos que pensaba que estaban perdidos. David está diciendo que los que miran a Dios reciben el gozo de haber sido oídos por Dios porque sus rostros son alumbrados por la alegría que Dios le proporciona. David seguía siendo un fugitivo, no lo olvidemos. Su vida corría peligro. De hecho, durante 10 años fue perseguido por el rey Saúl, quien lo quería matar. Pero David tenía el rostro alumbrado, lleno de alegría, porque Dios lo habría librado de todas sus angustias, de todos sus temores. Recuerdan Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso fue lo que experimentó David, hermanos, en la cueva de Adulán. Y eso es lo que experimenta todo creyente que está en aflicción y clama a Dios en oración. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. Dios sí ha prometido guardarnos en perfecta paz en medio de los problemas. No importa cuán difícil sea la situación, Dios ha prometido actuar en favor de su pueblo y librarnos de la aflicción. Pero mientras estemos en medio del horno de la aflicción, Dios usará la aflicción
para seguir puliendo nuestro carácter a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El mayor bien que un creyente puede tener en esta vida es tener el carácter de Cristo en su vida. Obviamente a la perfección no lo tendremos en la tierra, pero cada día por medio de las aflicciones nuestro carácter se va pareciendo más y más al de nuestro bendito Salvador. De tal manera, hermano, que cuando lleguemos al cielo, entonces el carácter de Cristo será perfeccionado en nosotros de tal manera que Dios el Padre verá a Cristo en nosotros, formado en nosotros de manera perfecta cuando estemos en la gloria celestial. Qué glorioso es saber que Dios cuida de los suyos, aún en momentos cuando nosotros no nos damos cuenta. Dice el Salmo 34, verso 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios ha prometido poner a nuestro alrededor una muralla de protección, así como la muralla de ángeles que puso alrededor del ejército asirio cuando rodeaban a Israel en tiempo de Eliseo. Recuérdense que Giezi se llenó de miedo cuando vio el ejército asirio rodeando la ciudad, pero Eliseo le dijo, oró al Señor y le dijo, abre los ojos de Giezi para que él vea. Y entonces Giezi vio que había una muralla de ángel alrededor del ejército asirio. Ahora es interesante que ese ángel de Jehová es una teofanía y es Cristo antes de su encarnación. Lo que está diciendo el texto, en otras palabras, es que Dios mismo nos cuida y nos defiende. Dios mismo nos cuida y nos defiende. Eso fue lo que experimentó David en la cueva de Adulán. Ahora bien, este texto no se limita a David ni al pueblo de Israel. Se aplica a todos los que temen a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué interesante. Y los defiende. Tú temes a Dios, Dios te cuida. El ángel de Jehová, como ya mencioné, es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Porque a ese ángel de Jehová se le atribuyen características que solamente Dios puede tener. Y lo vemos en Génesis 16 y en Génesis 22. Y muchas veces el nombre del ángel de Jehová se intercambia con el de Jehová. Como por ejemplo, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac. Dice que el ángel de Jehová le pide, le da la orden a Abraham. Y después que Abraham levanta el cuchillo, dice que Dios detiene a Abraham. Y Dios le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ese ángel de Jehová es Dios mismo. Es Dios mismo. Qué interesante. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el texto dice que Dios nos defiende, no se refiere a una vida libre de problemas. No, lo que significa es, pase lo que pase, Dios llevará a cabo sus propósitos soberanos en nuestras vidas. Así que lo más importante no es que nos quite pronto la aflicción. Eso quisiéramos humanamente hablando. Lo más importante es cumple tu propósito en medio de la aflicción. En mi vida y en la vida de la iglesia. En tercer lugar, está el estímulo de David. El estímulo de David. Verso 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David usa la figura del gusto, porque la relación con Dios es placentera y enriquecedora. Deleita nuestro paladar espiritual, alimenta y fortalece nuestras almas. No existe nada en el mundo que pueda compararse con la experiencia de conocer a Dios, de tener intimidad con nuestro Dios y de tener a Jesucristo como nuestro amigo y nuestro Salvador. Y aunque podemos hacer el intento de explicar con nuestro limitado vocabulario lo grandioso y extraordinario que es conocer a Dios y tener comunión con Cristo, siempre nos quedaremos cortos, muy cortos. Es más fácil dar a probar. Aquí hay una fruta que yo descubrí que nunca había probado
que se llama nectarín. Yo puedo durar una hora explicándole lo rica que es esa fruta que se llama nectarín. Es una fruta roja, muy jugosa, muy bonita, tiene una semilla adentro, pero de nada sirve que yo le explique. Si usted la prueba, va a descubrir lo rica que es esa fruta. Y lo mismo pasa con la relación con nuestro Dios. Podemos hablar horas y horas y horas, pero si no disfrutamos de esa, si no probamos de esa relación, de esa comunión, las palabras se quedarán cortas. Felipe le dijo a Natanael, ¿lo recuerdan? Hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret tenía mala fama. Entonces Felipe le dijo, ven y ve. Es decir, pruébalo tú mismo, pruébalo. De nada sirve que yo te diga, ven, pruébalo. Conocer todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Conocer el propósito de nuestra existencia, cómo vivir en este mundo, cómo tener la seguridad de a dónde vamos el día que partamos de aquí. Todo eso nos lo da la comunión con Dios, el conocer a Dios de manera personal. Dice el verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ni aun el león, hermano, que es el rey de la selva, puede darle a sus hijos todo lo que ellos necesitan, pero nuestro Dios sí. Gloria a Dios. Qué bueno. Nuestro Dios sí puede darnos siempre todo lo que necesitamos. Por eso dice el verso 10, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué interesante. Así que el temor se manifiesta con una vida de obediencia apartada del pecado. Nada falta a los que obedecen a Dios, a los que viven una vida que agrada su nombre. El último estímulo que David menciona es que Dios responde nuestras oraciones. Verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bendición saber que Dios nos escucha a cada uno de nosotros, sus hijos. Verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, Dios no escucha a todo el mundo. No. Los cristianos tenemos un gran privilegio de orar a Dios y ser escuchado inmediatamente por Dios. ¿Recuerdan Daniel cuando oró? Dice que se le presentó el ángel Gabriel y le dijo, desde que tú empezaste a orar, Dios te mandó la respuesta. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Dios nos escucha inmediatamente a cada uno de sus hijos. Y dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y me encanta como lo dice un siervo de Dios. Muchas son las aflicciones, pero mucho más son las liberaciones. Gloria a Dios. Mucho más las liberaciones. Nuestro Dios nos libera de todas nuestras aflicciones. Después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales subieron a una montaña para inspeccionar los daños que había ocasionado el fuego. Y uno de los guardas encontró un pájaro que estaba como una estatua, carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas y acurrucado a los pies de un árbol. Así que desolado ante aquella imagen espeluznante, el guardia dio unos golpecitos al pájaro con la vara y 3 pajaritos diminutos salieron corriendo por debajo de la sala de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir porque había decidido morir para que aquellos que estaban bajo sus alas pudiesen vivir. Oh hermanos, eso es lo que ha hecho nuestro Dios. Con la diferencia de aquella madre, nuestro Dios vive eternamente y para siempre. Y por tanto, su protección hacia cada uno de nosotros es permanente, hermanos. ¿Recuerdan el Salmo 121? Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Recuerdan el Salmo 91:1? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y hay un himno del hermano Dani Berrío que le quiero compartir ahora, que dice: Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Lo dejo entonces con esta alabanza y Dios mediante, la próxima semana terminaremos viendo entonces el último salmo que nos corresponderá estudiar en este mes de febrero.